Si existiera un manual para irte a vivir afuera, pasarían tres cosas. Estarías leyéndolo. Yo no estaría haciendo videos sino paseando a mi perro. Y los tres tips que voy a darte los tres tips te servirían igual. No estarían en ese manual seguramente. ¿Los repasamos juntos? Hola, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera, un canal para hablar de todo lo que tiene que ver con irse a vivir afuera, estés planeándolo o estés viviéndolo. Temas para hablar hay un montón, por eso es que antes de arrancar con los tres tips, ¿qué te parece si debajo en los comentarios me aclarás? ¿Tenés alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quieras que toquemos en particular? ¿O una historia que quieras compartir? La idea del canal, además de ir hablando con un montón de gente de diferentes lugares, será ir tocando diferentes temas: salud, trabajo, educación de tus hijos, la adaptación, el idioma, tantas cosas. Hoy me gustaría enfocarme en algo un poco más profundo, algo que de repente parece que no es tan práctico, pero créeme, que creo que puede impactar igual o más tu vida en el exterior. Porque quiero creer que del otro lado no hay máquinas llenas de formularios, hay personas. Personas en un momento clave de su vida probablemente. ¿Arrancamos con los tips? Pensá en ellos, pero no te olvides de vos o de ti. Hay gente que de repente piensa primero en ella y hay gente que de repente piensa primero en los demás. Yo no voy a juzgar cuál está mejor, cuál es la correcta, si un sí o un no. Me parece que cada uno hace lo que quiere. El consejo aquí es que me parece importante pensar en las dos, tener ambas en cuenta. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si uno está en pareja o en familia, lo más normal es que si uno se va al exterior, en caso de suerte, es que uno de los dos consiguió trabajo. Es raro que consigan trabajo los dos juntos. Y en ese caso, la persona que se va a trabajar, de alguna manera en el día a día, está bastante estructurada de acuerdo a ese trabajo. Todas las horas del día que pasa, por ejemplo, en una oficina, serán armadas de esa manera. Si tiene hijos, también los hijos se van al colegio. Y en el colegio está también de nuevo una cierta estructura para pasar el día a día, semana a semana. Pero la persona que se queda en casa, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Tiene un montón de tiempo libre, pero no es tan fácil, y mucho menos sin gente, soporte, familia, amigos a tu alrededor, salvo excepciones. Hay gente que tiene esa suerte. Entonces, lo que digo es que me parece importante hacer las cosas y que si uno de repente es el que se pone primero siempre, no te olvides de los demás, porque los demás son tu nido, tu apoyo, tu soporte, sobre todo estando afuera. Y si sos de lo que piensan primero en los demás, a mí me pasa un poco, creo que lo importante es no olvidarte de vos. Hacer algo útil, que te guste, ir al gimnasio, escuchar música, meditar, hacer videos para YouTube, lo que sea. Porque, volviendo al ejemplo anterior, si uno es el que consiguió trabajo, pero uno no se ocupa de sí mismo, de repente está poniendo en riesgo todo, el trabajo y todo lo demás. Y con eso arrastra a toda la familia. Entonces, me parece importante tener en cuenta que una de las cosas afecta a la otra. Mientras vos estés bien, los demás es muy probable que también. Planificá hacia adelante, actuá sabiendo que el tiempo no vuelve atrás. Es normal. Cuando uno está por mudarse al exterior, a mí me pasó y a todo el mundo que creo que estuvo allí, eso es un paso enorme. Entonces es normal querer investigar, planear, hacer preguntas, todo lo posible, para tenerlo todo más o menos preparado. El tema es que la realidad no funciona así. La vida no va en línea recta. Hay sorpresas, hay cosas inesperadas, cosas buenas y cosas malas. Entonces, no digo que no planees, al contrario. Pero a veces uno está muy enfocado en lo que viene, en el futuro, en lo que va a ser. Y a veces te olvidas de lo que es, del hoy. Por eso el consejo es, no te olvides del hoy. Viví el hoy también. El hoy también existe. Vivir hoy, disfrutarlo, valorarlo. Parezco que tengo 120 años porque te estoy diciendo esto, pero me parece muy importante valorar el hoy también. Si estoy yendo muy rápido, dale, hago una pausa. Así te doy tiempo para que me pongas un like o te suscribas. Imposible significa imposible, no eterno. La historia que viene a continuación es un poco larga, pero la voy a tratar de hacer corta y probablemente hago un video en particular sobre eso. Cuando nos fuimos de mi país, con mi familia, nos fuimos a otro país en Latinoamérica, y en algún momento llegó la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos.
Tuve una serie de entrevistas, algunas por teléfono o Skype, si mal no recuerdo. Y después me tocó ir en persona, a Miami. Fui una vez, parece que fue bien. Fui otra vez, tiempo después, y seguía bien. Ya estaba como finalista. Tuve una serie de charlas, entrevistas con un montón de gente, en español y en inglés. Y después de un tiempo, la última llamada fue con los abogados de la firma en la que potencialmente iba a trabajar. Me hicieron un montón de preguntas, contesté todo lo que pude, pero me pareció que había ido todo muy bien. Me volví y después de un tiempo llegó el famoso no thanks. ¿Hace falta que lo traduzca? Los abogados habían determinado básicamente que de acuerdo a mi currículum, mi experiencia y todo lo que les había mostrado y explicado y todos los papeles que había llenado y demás, consideraban que no iba a poder conseguir una visa, que la recomendación que le daban a mi potencial empleador es que no siguieran adelante porque iban a gastar dinero por nada y que la visa no iba a salir para mí. Tremendo, triste, un montón de tiempo y de ganas invertidas que se fueron a la basura. Parecía imposible. Pero como digo, imposible quiere decir que es imposible, no quiere decir que es eterno. Un par de años después, o incluso antes de 2 años, estábamos ya viviendo en Nueva York con mi familia, felices de la vida. Yo sé que un no a veces te pega durísimo. Lo viví y es difícil. Pero seguí adelante, porque a veces las cosas pasan por algo y uno en ese momento no puede verlo. Pero vale la pena seguir intentando. Pensá en el alfabeto. La N viene antes que la S, así que de repente, después de cada no, hay un sí. Y acordate que estés pensando en irte o te hayas ido hace un mes o hace 30 años, acá tenés este canal, para que nos encontremos, para aprender juntos, compartir historias y experiencias. Si te gustó el video, compartilo. Y en el próximo nos vemos para pensar juntos sobre lo bueno y lo malo de vivir en el exterior. Hacé clic y nos vemos ahí.